Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hey Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles el adelanto acerca de la temporada 65 del Valle. Será un valle de gallinas en homenaje a Papúa Nueva Guinea. Una nueva temporada del Valle está muy cerca. Iniciará el 4 de febrero a las 8 de la mañana de la hora universal. El último día será el 24 porque la temporada tendrá una duración de 21 días. En este valle, para que puedas cumplir con los objetivos, deberás conseguir con las personas de tu valle al menos 5 gallinas por día. Asimismo, cada día debes tratar de conseguir 53 fichas de cada color. La decoración de la temporada será el arrecife de coral en homenaje a la gran biodiversidad de Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea, oficialmente denominado Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea, es un país soberano de Oceanía que ocupa la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea y una numerosa cantidad de islas situadas alrededor de esta. La otra mitad de la isla pertenece a Indonesia y se compone de la región denominada Nueva Guinea Occidental. Su capital y ciudad más poblada es Puerto Moresby. Papúa Nueva Guinea es uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo. Se han registrado hasta 848 idiomas distintos, de los cuales siguen hablándose 836, aunque solo 3 están reconocidos como idiomas oficiales. Muchos grupos étnicos se rigen por costumbres tradicionales y es un país escasamente poblado. La economía se basa principalmente en la agricultura de subsistencia, aunque también se cultivan productos comerciales como café y coco. El país posee importantes reservas minerales, incluyendo oro, cobre y níquel, además de recursos de petróleo y gas. El territorio presenta una geografía variada, desde cadenas montañosas y valles profundos hasta llanuras costeras y selvas tropicales. Esta diversidad geográfica contribuye a una rica biodiversidad, con numerosas especies endémicas de flora y fauna. Papúa Nueva Guinea está situado en el Triángulo del Coral, una región reconocida por su incomparable biodiversidad de arrecifes de coral. Con más de 600 islas y una extensa costa, la mayoría de la población de Papúa Nueva Guinea vive a lo largo de la costa. El Triángulo de Coral es un área marítima tropical que incluye aguas de 6 países: Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Islas Salomón y Timor Oriental. Es el sitio con más biodiversidad marina del mundo. En él viven 76% de las especies de coral conocidas, 6 de las 7 especies existentes de tortugas marinas y al menos 2.228 especies de peces de arrecifes, lo que le ha valido el sobrenombre de criadero o cuna de los mares o de Amazonas de los mares. Es también una importante área de reproducción y tránsito de los atunes. De la gran diversidad biológica de este ecosistema depende la economía y subsistencia directa de más de 126 millones de personas. El Triángulo de Coral contiene 6 de las 7 especies conocidas de tortuga marina: la tortuga laúd, la tortuga verde, la tortuga carey, la tortuga olivácea, la tortuga boba y la tortuga natator de presos. Las regiones con mayor presencia de tortugas marinas son el norte de la península de Doberai, las islas Nueva Georgia y la provincia de Morobe en Papúa Nueva Guinea. Pero se estima que cada año 7.700 tortugas marinas mueren en Indonesia, capturadas en redes de pesca de gambas y atunes. Muchas amenazas pesan sobre el Triángulo del Coral, que hacen peligrar no solo su supervivencia, sino también la seguridad alimentaria de las poblaciones costeras que viven de sus recursos marinos. La sobrepesca y los métodos de pesca no sostenible, como la pesca con cianuro o dinamita, la sobreexplotación y destrucción de las zonas costeras con fines comerciales, la elevación de la temperatura de los mares y la contaminación de las aguas que provocan, entre otras consecuencias, el blanqueo de los arrecifes coralinos. Los arrecifes de coral y los sistemas de lagunas proporcionan a los habitantes de las aldeas costeras proteínas vitales, ingresos y protección contra las tormentas, y contribuyen a su identidad cultural. La escasa población humana y el aislamiento geográfico han permitido que muchos arrecifes de coral de Papúa Nueva Guinea se mantengan en buen estado. Sin embargo, esta situación está cambiando. A medida que el país se moderniza, aumenta la presión pesquera y los niveles cada vez mayores de dióxido de carbono atmosférico,
provocan el cambio climático y la acidificación de los océanos. El crecimiento repentino de las grandes operaciones de minería y tala ha provocado un aumento de la contaminación y la sedimentación. Como resultado, los arrecifes de coral de Papúa Nueva Guinea están cada vez más amenazados. El Triángulo de Coral, que abarca 6 millones de kilómetros cuadrados de las aguas archipiélagas de Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, las Islas Salomón y Timor Oriental, posee la mayor diversidad de peces de arrecife y coral del mundo y constituye un lugar de desove vital para las ballenas, tortugas y otras especies carismáticas. Además, un tercio de la población depende de estas aguas para su sustento. Estos abundantes y valiosos recursos marinos y costeros están amenazados por la pesca insostenible, el rápido crecimiento demográfico y los efectos del cambio climático. La iniciativa del Triángulo de Coral es un acuerdo forjado entre los países del Triángulo de Coral para trabajar juntos para combatir estas amenazas y preservar este extraordinario entorno y todo lo que proporciona al bienestar humano. Gracias al apoyo colaborativo del gobierno australiano, USAID y otros organismos, miles de personas de todo el Triángulo de Coral han recibido capacitación en gestión de recursos naturales y conservación de la biodiversidad. Estos enfoques innovadores están dotando a los mentores comunitarios y a los funcionarios gubernamentales una guía de gestión fácil de usar que ayuda a las comunidades a tomar medidas de conservación de los recursos por sí mismas. Los programas para jóvenes que enseñan a monitorear a los arrecifes de coral están inspirando a una nueva generación de administradores de los océanos que difunden activamente la conciencia ambiental de comunidad en comunidad. Tú también desde casa puedes ayudar a preservar la naturaleza y generar conciencia ambiental. Reduce los plásticos, genera menos basura y realiza una alimentación sostenible. Cosas muy interesantes acerca de las culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar Hay Day. Hoy fue el turno de Papúa Nueva Guinea. Arrecifes de coral es una decoración de tamaño 2x2. En ella podrás observar un precioso coral multicolor con una estatua de una tortuga marina. Esta decoración no tiene movimiento, pero podrás ponerla en la playa. Seguro tendrás un espacio especial en tu granja. El itinerario para conseguir lo necesario para desbloquear la tienda especial del valle será el siguiente. Mañana, 4 de febrero, tendrás que recolectar 5 gallinas y 53 fichas. El lunes 10 serán 35 gallinas y 371 fichas. Para el lunes 17, 70 gallinas y 742 fichas. Para que finalmente, el último día de la temporada, que será el 24, ya tengas todas las gallinas y fichas necesarias para comprar la decoración si es que deseas conseguirla. En caso de no quererla, también tendrás disponibles 3 potenciadores de 5 estrellas por 1050 fichas o 30 diamantes por 1200 fichas de cada color. Y estas han sido las novedades de esta temporada del Valle de Gallinas en consideración a la gran biodiversidad del Triángulo de Coral en Papúa Nueva Guinea. Espero que con esta guía puedas tener un mejor cronograma para la recolección de gallinas en tu valle y puedas obtener esta decoración especial. Y así seguir coleccionando el recuerdo de todas las culturas del mundo. ¿Qué te ha parecido la decoración especial de febrero? ¿Qué otros países deseas ver representados en Hay Day? Si te gustó esta información, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y sígueme en las redes sociales para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.